Hola alumnos de primer año. Bueno, como ya todos sabemos, arrancamos una unidad nueva, la unidad número 3. Arrancamos con una historia que nos va a llevar a nosotros a comprender cómo fue la formación de nuestro planeta. Ya teniendo en cuenta que hace muchos años atrás, hubo una gran explosión que dio origen al universo formado por infinitas galaxias, cometas, asteroides, satélites, planetas y estrellas. Uno de ellos es nuestro planeta, es muy especial porque es donde nosotros vivimos y tiene tan solo 4.600 millones de años. Al principio nuestro planeta era una esfera de gases y materiales a muy altas temperaturas, en la cual pasaron muchos años y cambios físicos para que llegue a una condición actual como la que tenemos nosotros ahora. Luego la Tierra se fue enfriando lentamente y teniendo en cuenta que primero se fueron ubicando los materiales más pesados formando el núcleo, que está compuesto por lo que es el hierro, el níquel y varios elementos pesados, y luego se fueron ubicando elementos menos pesados en la parte más exterior de lo que es el planeta, lo que dieron origen al manto del núcleo. Cuando hablamos de manto es teniendo en cuenta, comparándolo con una manta, que manta cubre al núcleo y que el núcleo es el que habíamos estado nombrando recién, que estaba compuesto por materiales pesados. En este caso el manto cubre al núcleo. El manto está compuesto por silicatos. En el manto se van a dar movimientos de ascenso y descenso de materiales por medio de terremotos o volcanes, dando origen a montañas. ¿Está? Los materiales más livianos dan origen a la corteza o litósfera. Esos materiales más livianos encontramos entre ellos lo que es el sílice, lo que es el aluminio. En ella se encuentra la corteza continental y oceánica. Cuando hablamos de corteza continental, estamos hablando de la superficie donde estamos asentados nosotros, donde vivimos nosotros. Cuando hablamos de superficie oceánica, es donde está el lugar que ocupa el océano, el agua. ¿Está? Nuestro planeta, al descender de temperatura, la corteza se fue solidificando, por eso comenzó a expulsar gases. ¿Cómo se explica esto, chicos? Cuando se empiezan a formar el planeta, las rocas que se fueron juntando, las más pesadas primero, las más livianas después, entre las cavidades entre cada roca, no es que se fue formando en forma perfecta, sino que quedaron espacios con gases, con lava. Entonces, ¿qué pasa? La corteza externa empieza a emitir presión al núcleo. Al emitir presión, al comprimirse, ¿qué pasa con los gases? Por algún lado tienen que ser expulsados. Entonces esos gases salen expulsados hacia lo que es el exterior. Formando que, entre ellos, los gases que se fueron expulsando fue el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, entre otros. ¿Y qué dan origen estos? Dan origen a lo que es la atmósfera. Es la atmósfera algo muy importante para lo que es para el ser humano sobrevivir en este planeta. Luego se unió el hidrógeno con el oxígeno y que esto lleva a lo que a la formación del vapor de agua. Y el vapor de agua lleva a lo que es cuando condensa forma que forma las nubes que luego mediante las precipitaciones dan origen a todo el sistema de lo que es la hidrósfera. ¿Quiénes entran en la hidrósfera? A lo que es al precipitarse, a lo que darse las precipitaciones, da origen a la hidrósfera. ¿En qué sentido? En los ríos, en arroyos, en lagos, en lagunas. Y esto pasa el tiempo y empezaron a desarrollarse los primeros seres vivos, o sea, la biosfera, que sufre algunos cambios y evoluciones hasta la aparición del hombre. Es decir, los humanos comenzaron a habitar nuestro planeta. Pero para hablar sobre lo que es la formación y la transformación del planeta Tierra, pero teniendo básicamente en lo que es el relieve, tenemos que primero saber lo que son las distintas capas de la Tierra.
Pero ante que todo, a través del tiempo geológico, el planeta Tierra fue cambiando no solo en su exterior, sino que también en el interior del planeta. Pasó de ser una bola incandescente, que eso quiere decir que tenía un color rojo brilloso a muy altas temperaturas, a ser una bola de roca sólida, porque los materiales se fueron solidificando y ubicando capas por capas, desde los minerales más densos y pesados a los menos densos y más livianos. Para estudiar esas diferentes capas debemos tener en cuenta su estructura estática y se tienen también en cuenta los minerales que componen estas capas. Y directamente nos vamos a lo que es los nombres de las capas, que primero tenemos al núcleo. El núcleo de la parte más interna, formado por hierro, su interior es sólido y la parte exterior de ese núcleo es líquido. ¿Por qué es líquido? Porque está a alta temperatura. Y al estar a alta temperatura, las rocas que están en la parte exterior llevan a lo que es derretirse esas rocas. Y se compone por dos tipos de núcleo, que es el núcleo externo y el núcleo interno. Después sigue lo que es la capa llamada manto. El manto es una capa intermedia. Es más gruesa, sí, pero está formada por magma, compuesta por rocas fundidas y temperaturas muy elevadas, temperaturas muy altas. Dentro del manto podemos encontrar lo que es el manto superior y el manto inferior. El manto inferior tiene más lo que es contacto con lo que es el núcleo. Después encontramos lo que es la corteza. La corteza es la capa más externa donde habitamos. Es sólida, formada por rocas. Después tenemos lo que es la hidrósfera. La hidrósfera es el conjunto de todas las aguas del planeta, mares, océanos, ríos, lagos, aguas subterráneas, el hielo, el vapor de agua. Eso es lo que comprende lo que es la hidrósfera. Y después tenemos lo que es la atmósfera, que la atmósfera, como dijimos, es una capa muy importante. Es la capa de aire que rodea nuestro planeta, parte donde se desarrolla la vida, y mientras más ascendemos en la atmósfera, la temperatura es menor. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más ascendemos en la atmósfera, más frío vamos a sentir. ¿Por qué? Porque la temperatura va a bajar. Y se divide en dos, en la troposfera y en la estratosfera. Después sigue un texto que dice ¿por qué se mueve la litosfera? Y para eso nos vamos a responder con lo que es la teoría de Wegener, de la deriva continental. Nuestro planeta Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Y a simple vista los continentes que la conforman parecen haber ocupado siempre la misma posición, pero no es así. En 1912 el científico alemán Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental, que en el pasado los continentes se encontraban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Hace unos 200 millones de años habría empezado a fragmentarse hasta formar los actuales bloques continentales, que fueron desplazándose lentamente hasta ocupar su posición actual. Uno de los argumentos más fuertes de Wegener era que los bordes de los continentes tenían formas que encajaban como un rompecabezas. Ello fue reforzado por el hallazgo de fósiles idénticos encontrados en dos continentes muy distantes entre sí, que le permitió trazar un mapa de los continentes que estuvieron unidos en el pasado. Esta teoría fue rechazada por los científicos de la época, pues no se pudo explicar qué fuerzas eran las que empujaban a los continentes ni cómo se producían. Ello no fue posible hasta la década del 60, con el desarrollo de la tectónica de placas. Según esta teoría, la corteza terrestre está fragmentada en varias secciones llamadas placas tectónicas, que se desplazan muy lentamente y en diferentes direcciones, impulsadas por el calor interno de la Tierra. Para comprenderlo mejor, debemos saber que la Tierra tiene varias capas en su interior. El núcleo es la capa más profunda y central de la Tierra. Está compuesta fundamentalmente por hierro y níquel. En el núcleo se genera el campo magnético terrestre. Posee altas temperaturas que rodean los 6.000 grados centígrados.
Sobre el núcleo se encuentra el manto, que ocupa aproximadamente el 85% del volumen de la Tierra y tiene un espesor de 2.900 kilómetros. Su temperatura va desde los 800 grados cuando está más cerca de la superficie y alcanza temperaturas tan altas de hasta 3.000 grados centígrados cuando se encuentra más cerca del núcleo. Sobre el manto se encuentra la corteza terrestre. Es la capa más externa y delgada. Ocupa tan solo el 1% del volumen total de la Tierra. Debido a las diferencias de temperatura entre el núcleo y la corteza terrestre, se producen corrientes de convección a lo largo de todo el manto. Veamos este punto en mayor detalle. El calor generado en el núcleo asciende hasta el manto, que es más frío. A medida que el manto se calienta, parte del material que lo conforma se vuelve más ligero, por lo que se mueve hacia arriba hasta llegar cerca a la superficie. Aquí empieza a enfriarse y cuando estos materiales se enfrían, se vuelven más densos y pesados, por lo que se hunden hacia el interior. Allí se calientan de nuevo y vuelven a ascender otra vez. A esta circulación de material caliente y frío se le llama corrientes de convección. Y es este proceso continuo que produjo las fracturas que derivaron en la formación de los continentes y hacen que las placas de la corteza terrestre se muevan, produciendo así el desplazamiento de los continentes. Las zonas donde las placas entran en contacto se denomina límite de placas y son principalmente de tres tipos. 1. Límites transformantes. Ocurre cuando dos placas tectónicas se rozan horizontalmente, deslizándose lateralmente una junto a otra. El roce entre ambas placas produce una intensa actividad sísmica. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se desliza respecto de la placa norteamericana, formando la falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros. 2. Límites divergentes. La mayor parte de los límites divergentes se hallan bajo el mar. Son aquellos donde las placas se separan entre sí, permitiendo el ascenso del magma, que asciende desde las profundidades del manto y se extiende sobre el fondo marino, donde se enfría y solidifica, creando nueva corteza oceánica. Este es el caso de la dorsal mesoatlántica que divide el océano Atlántico de norte a sur a lo largo de más de 15.000 kilómetros de longitud. Viene a ser una extensa cordillera sumergida en el fondo del océano, que continúa ensanchándose a razón de unos 3 centímetros por año. En algunos lugares como Islandia, las dorsales sobresalen por encima del nivel del mar, dando lugar a la formación de las islas volcánicas. Y un ejemplo de límite divergente en zonas continentales lo tenemos en el Gran Valle del Rift en el este de África. Es una gigante fractura geológica que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros de longitud y que en unos millones de años podría separar el continente africano en dos. 3. Límites convergentes. Los procesos que se activan en el límite de placas convergentes dependerán del tipo de corteza de las placas que entran en contacto. Cuando una placa continental choca con una placa oceánica, la placa oceánica, por ser más densa y pesada, se subduce bajo la placa continental, generando actividad sísmica y volcánica. Un ejemplo de este tipo es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que formó la cordillera de los Andes. Cuando dos placas oceánicas convergen entre sí, también se produce una subducción. Una de ellas se desliza bajo la otra y se funde en el manto. Parte del magma asciende y originan volcanes submarinos. Con el tiempo llegan a ser más altos que el nivel del mar, formando así una cadena de islas. Estas adoptan la forma de un arco y son conocidas como arcos insulares. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se subduce bajo la placa filipina, formando las Islas Marianas. Y cuando dos placas continentales chocan entre sí, al tener ambos las mismas densidades,
No se subduce ninguna de ellas, sino que se comprimen y una de ellas es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. Fue así que hace millones de años, la placa que transportaba a la India chocó con el continente asiático, dando origen a la cordillera del Himalaya, que tiene la montaña más alta del planeta, el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. Para saber la cantidad de placas que existen en el planeta, vamos a ver un planiferio. En este caso tenemos una gran cantidad de placas tectónicas con diferentes nombres, la formación del relieve. Y llegamos a lo que es al relieve. El relieve terrestre está determinado por las formas que adopta la superficie de la corteza terrestre. Se refiere tanto a las tierras emergidas como a las sumergidas. ¿Y ahora qué? ¿Qué son las tierras emergidas y las sumergidas? El relieve oceánico o las tierras sumergidas es la parte de la corteza terrestre que ocupa el océano, es la parte de la tierra o de la superficie que está donde se apoya el océano, donde está ubicado el océano. Tenemos superficie terrestre debajo y océano arriba. Eso está compuesto por un 71% del planeta Tierra. El relieve continental o de tierras emergidas ocupa el 29% de la superficie terrestre. ¿Qué es el relieve continental? La superficie donde nosotros vivimos, la parte de la superficie terrestre donde están ubicadas nuestras viviendas, donde está ubicado Argentina, donde está ubicado América. ¿Está? El relieve se formó por procesos geológicos de gran escala y por fuerzas provenientes del interior del planeta denominados procesos endógenos. Entonces la palabra endógeno nos va a llevar a que son procesos que se realizan o fenómenos que se producen en el interior de la Tierra. Y también por fenómenos que tienen origen en la parte externa de la corteza terrestre del planeta Tierra, denominados procesos exógenos en la parte externa. La palabra exógeno nos lleva a entender la parte externa del planeta. Bueno, con el video pudimos apreciar los distintos tipos de procesos endógenos, procesos y fenómenos que suceden en la parte interna del planeta Tierra, en la cual estuvimos trabajando ya con lo que son tres tipos de procesos, que es uno es los bordes convergentes, otros son los bordes transformantes y también los bordes de divergencia, que ya en parte del video ya se explicó cada tipo de bordes. Entonces, queda en ustedes en realizar la lectura comprensiva de esta parte de los tipos de procesos endógenos del texto. Bueno, también vamos a estar viendo lo que es tipo de procesos exógenos, como dice la palabra, son de la parte externa de la superficie terrestre, la parte externa del planeta Tierra. Van a ser fenómenos, procesos que van a encargarse de modificar, de transformar la superficie, el relieve, mediante lo que es la erosión. En este caso vamos a arrancar viendo lo que es erosión fluvial y es lo que se genera por el desgaste del agua de los ríos que realizan los ríos, que extraen y transportan materiales, ya sean roca, areniscas, arenas, aguas abajo, las transporta agua abajo, hacia las llanuras o directamente hacia el mar. Tenemos que saber cuál es el elemento principal para que suceda lo que es la erosión fluvial. Tiene que haber un río. ¿Está? Un río puede ser un arroyo, ya que se encarga de transportar esos materiales, ese sedimento, que es la arenisca mezclada en algunos momentos con tierra. Y la característica de esta erosión es que transforma los valles y los transforma en qué forma. Cambia ese modelado original que tenía el valle o la superficie cuando queda en forma de B corta, es cuando empieza a profundizar esa erosión fluvial, queda en una forma de B corta. Después tenemos lo que es la erosión pluvial.
que es el impacto que se produce a través de la lluvia sobre la superficie, el impacto que recibe las gotas a la hora de caer en la tierra o en la superficie, es cuando se empieza a erosionar. Nosotros podemos ver cuando podemos regar el patio, las gotas cuando pegan a mayor velocidad, cuando van a mucha velocidad y pegan contra lo que es la superficie terrestre, la superficie busca a desintegrarse y es cuando se produce lo que es la transformación de ese suelo. Eso es la erosión pluvial. Sí o sí el elemento principal para que suceda lo que es la erosión pluvial tiene que haber lluvia. Eh, una de las mayores protecciones de la superficie para que no suceda esta erosión pluvial son los árboles. De acá va la mano de que si existe mucha deforestación, va a suceder con mayor frecuencia lo que es la erosión pluvial. Después tenemos la erosión eólica, que es el desgaste que generan el choque de partículas o de sedimentos o de areniscas. Cuando hablamos de partículas estamos hablando de areniscas o arena suspendida en el aire cuando el viento fuerte las transporta de un lugar hacia otro. Esas rocas chiquitas, entonces esa es lo que produce la modificación de la superficie. La erosión eólica. ¿Qué tiene que haber como elemento principal en una erosión eólica? Tiene que haber viento. Después tenemos lo que es la erosión glaciaria. La erosión glaciaria es el proceso de desgaste que le producen sobre las rocas o sobre otra superficie por el deslizamiento de los glaciares, de los hielos continentales o hielos comunes en algún país. Cuando los hielos o los glaciares empiezan a derretirse por las altas temperaturas, empiezan a retroceder. Se empieza a derretir ese hielo, entonces ¿qué pasa? Empieza a desgastar la superficie, a desgastar las rocas. ¿Y cómo queda esa superficie? En forma de U. Los valles que han recibido ese modelado queda en forma de U, muy distinto a lo que era la erosión fluvial que quedaba en forma de B corta. Después por último tenemos lo que es la erosión marina o mareomotriz, que es el desgaste que generan las olas del mar cuando impacta con lo que es la superficie terrestre. Esto es muy común en donde, en la costa de la Patagonia. ¿Por qué? Porque el agua, las olas van a ir desgastando esa superficie y entonces la van a ir socavando desde abajo al acantilado que va a tener la superficie hasta que esa plataforma o esa superficie empieza a caerse y a desboronarse. En los dibujos del texto va a estar muy bien explicado cómo son los pasos del 1, el 2, el 3 y el 4 hasta llegar a lo que es cuando se desborona o se desploma toda esa superficie y cae sobre lo que es el mar. Y el mar va a seguir haciendo el mismo trabajo hasta desintegrar esa parte del acantilado. Eh, el elemento principal para que exista la erosión marina o mareomotriz tiene que haber olas de mar. Y después tenemos lo que es la erosión mecánica, que es a través de lo que son las diferencias entre las temperaturas del día y la noche. ¿Qué pasa con las rocas? Las rocas en el día, al tener, por ejemplo, las rocas en el desierto, al tener en el día muchas o altas temperaturas, esa roca se dilata. Al recibir mucha temperatura del sol, al tener mucho calor esa roca se dilata. Y a la noche, al bajar la temperatura, al hacer más frío, esa roca se contrae. Imagínense en esa cantidad de modificaciones que recibe la roca, llega hasta tal punto que se rompe.
llega a una ruptura total de esa roca y se empieza a fracturar. ¿Qué pasa con todo este tipo de erosiones? No es que sucede una sola en tal lugar y nada más, sino que todos estos tipos de erosiones pueden acumularse, es decir, pueden juntarse o pueden ser tres tipos de erosiones que suceden en una misma superficie, entonces esto lleva a darse una transformación del relieve de la superficie. Y por último, ahora sí, nos encontramos con lo que es el vulcanismo y movimientos sísmicos. Tiene una parte teórica en esta actividad, pero también les voy a presentar dos videos que van a hablar sobre lo que es el vulcanismo, sobre los volcanes y sobre lo que son los movimientos sísmicos. Los volcanes son las formaciones geológicas más explosivas, capaces de expulsar grandes cantidades de lava, gases y cenizas, con consecuencias devastadoras. Los volcanes suelen formarse a lo largo de las fronteras de las placas tectónicas. El 80% de los volcanes se encuentran cerca del borde del Océano Pacífico. Esta larga línea de volcanes se conoce como el Anillo de Fuego. Los volcanes son formaciones geológicas que representan una ruptura en la corteza terrestre, que permite la expulsión de lava y gases provenientes del interior de la Tierra. Las partes principales de un volcán son la cámara magmática. Es la zona en el interior de la corteza terrestre donde se deposita el magma antes de salir a la superficie. La chimenea. Es el conducto por donde asciende el magma hasta llegar al cráter. El cráter. Es la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante una erupción. La lava es magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie. Cuando sale a la superficie, la lava suele tener altas temperaturas, que oscilan entre los 700 y los 1200 grados centígrados. Una vez fuera, el contacto con el aire la enfría y la solidifica. La solidificación de la lava cerca del punto de erupción contribuye junto con la roca y la ceniza a formar y desarrollar el cuerpo cónico del volcán. Es así que el cuerpo cónico se forma por la acumulación de material volcánico expulsado durante todas las erupciones anteriores. Vamos a conocer qué es un terremoto y por qué se produce. ¿Sabéis que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas parecidas a las piezas de un puzzle que se llaman placas tectónicas? Estas placas flotan sobre el magma, un material supercaliente que está en estado líquido o viscoso por su elevadísima temperatura. Estas placas tienen grandes fracturas llamadas fallas, y es ahí donde se originan todos los movimientos sísmicos o terremotos, y dependiendo del movimiento que realicen, producen distintos efectos. Cuando las placas tectónicas se desplazan en sentido contrario, tienen límites divergentes, y el magma de las zonas profundas emerge hacia la superficie, y cuando se enfría, se seca y forma suelo nuevo, como estas islas que veis aquí. Cuando las placas chocan unas contra otras, tienen límites convergentes y forman una zona de colisión que da lugar a nuevas montañas o cadenas montañosas, como el Himalaya o los Alpes. También puede producir volcanes y terremotos. Cuando las placas se desplazan lateralmente a lo largo de la falla, se llaman placas con límites transformantes, y son las que provocan los movimientos sísmicos, ya que al chocar entre sí se friccionan y giran, provocando en algunas ocasiones terremotos catastróficos. Los terremotos pueden ser fuertes o intensos. Los más débiles apenas se notan, pero desgraciadamente algunos son muy violentos y causan verdaderos desastres, destruyendo edificios, carreteras, colegios. Ciudades enteras han sido destruidas por algunos terremotos. En un terremoto distinguimos dos partes: el hipocentro,
que es el punto del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, y el epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra directamente vertical sobre el hipocentro. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. Bueno chicos, está de más decirles que por cualquier cosa se tienen que comunicar conmigo por vía WhatsApp o también por correo electrónico. Por cualquier duda que tengan, me consultan, no tengan drama en hacerlo. También vamos a tener encuentros virtuales y como hacemos explicaciones ya sean personales, si me están consultando, ya saben que estoy disponible para ustedes. Espero que estén muy bien y les mando un abrazo muy grande. Saludos.